7:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados para hablar sobre este proyecto de ley del uso legítimo de la fuerza que entra al segundo y definitivo debate. Está previsto para este viernes. Ojalá los legisladores no tengan pereza mental y física para asumir su responsabilidad y debatir este proyecto de ley. La bienvenida a la doctora Paulina Araujo, reconocida catedrática y penalista, el economista César Ron, ex asambleísta, el doctor André Benavides, constitucionalista, con quienes incluso tuvimos la acción de participar este martes en un panel precisamente en el Círculo Militar sobre este tema. Quiero empezar con la doctora Paulina Araujo, no sin antes decir, también fue invitado el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, el asambleísta Ramiro Narváez. Se comprometió inicialmente y luego nos envió un mensaje en donde dice: tengo un grave inconveniente, que no va a poder atender la entrevista el asambleísta Ramiro Narváez por un tema personal que no estaba en agenda, por lo que pido mil disculpas. Para nosotros es primordial estar en su prestigioso medio, pero ante este inconveniente de última hora que desconocía no va a ser posible. Creo que la principal responsabilidad de los asambleístas es ante el país, ante sus electores. Por problema que tengan, primero hay que dar la cara al Ecuador y responder y asumir, insisto, su responsabilidad frente a proyectos tan importantes como este del uso legítimo de la fuerza. Doctora Paulina Araujo, ¿cómo enfrentar este momento complejo y difícil en donde la violencia y la delincuencia se ha entronizado en el país? ¿Cuánto pudiera contribuir? Porque a veces se finca esperanzas en una ley que, si bien es importante, no va a ser todo si aquí no hay una política integral para enfrentar los niveles de inseguridad. Doctora Paulina Araujo, muy buen día. Muy buen día, don Miguel, muchas gracias por la invitación. Un saludo para André, para el economista Ron y para toda la audiencia de Radio Democracia. Bueno, esta ley de 74 artículos, 5 disposiciones generales, 13 disposiciones transitorias y que también va a reformar varios cuerpos normativos, en muchas partes, mire, es interesante, tengo que decirlo. No sé si las personas que ya han podido revisarla y la ciudadanía en general estén muy de acuerdo en el garantismo que se nota en ciertos artículos, ¿no? Que lo que buscan es que sí, que la fuerza pública utilice la fuerza cuando sea necesario, pero eso no es carta abierta para violación de derechos fundamentales. Situación que, sí me permito decir, hay varias partes de la ley que son obvias y que se entendía al día de hoy se estaban aplicando. Pero para que la hagan constar en este proyecto de ley, quiere decir que eso no estaba ocurriendo. Una de esas cosas, el derecho de la fuerza pública a ser capacitada en cómo usar racional y progresivamente la fuerza. Ahora tienen que normarlo y poner como derecho de los servidores a que se les capacite. Uno asumiría que eso ya estaba pasando. Caso contrario, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en la formación de servidores policiales, servidores de vigilancia y guardia penitenciaria? También he podido revisar en concreto el artículo 54. Tienen que poner en esta ley que se garantiza la presunción de inocencia y el debido proceso, algo que está ya en la norma suprema y en tratados internacionales, pero que demuestra que cuando habían actuaciones policiales en algún operativo, sin más entraban a un proceso penal, perdían su trabajo. Esto en términos generales, ¿no? Porque sí hay ciertos casos puntuales en los que no hubo un buen uso de la fuerza para repeler agresiones. Pero aquí incluso se determina que se tendrá que capacitar a agentes del sistema judicial para que sepan cómo aplicar lo que siempre hemos tenido, que es la legítima defensa.
Si ustedes, yo, podemos defendernos cuando nos agreden, ¿qué decir los agentes del orden que tienen la obligación de defender a los demás? Esas instituciones en el marco del derecho penal siempre han estado reguladas. Defenderme, defender a los demás con una racionalidad del medio empleado para repeler esa agresión siempre ha estado cubierta como una causa de justificación. Es decir, aunque mate o lesione, no respondo en el ámbito penal porque se entiende justificado, se entiende lógico, es lo esperado. Esta ley, ya le digo, no tiene partes malas, tiene partes muy interesantes, pero ¿cuál es mi sensación? Si es que esto no se estaba dando, con razón estamos como estamos y necesitamos una ley orgánica que diga lo obvio. Que esta ley va a solucionar el problema de seguridad en el Ecuador, me permito decirle, la ley no tiene una varita mágica. El problema de seguridad es mucho más integral. Si nos damos cuenta lo que nos hemos percatado en esta semana, hay incluso un gran problema en la niñez y adolescencia del país totalmente abandonada, en donde las grandes bandas delictivas captan a esas personas para que luego ya se alíen al crimen y no vean nada más que delinquir como modus vivendi, ¿no? Como modo de vida. Eso ¿se va a solucionar con esta ley? No se va a solucionar, porque lo que seguimos manteniendo en el Ecuador es un vacío de política criminal, de varias herramientas y medidas de cómo prevenir los delitos. Y esta ley, de ser aprobada, asumo yo, el Estado ecuatoriano tiene el presupuesto, tiene el dinero para poder implementarla, ya que, solo por ponerle un ejemplo, en la disposición transitoria cuarta se le da 60 días a la Fiscalía General del Estado para que tenga una unidad especializada de fiscales que deban analizar eventualmente cuando ha habido un operativo policial y exista duda que los agentes del orden utilizaron bien o mal la fuerza, ¿no?, para repeler la agresión. Tener que llegar a ese punto cuando siempre hemos tenido normas, el problema ha sido de aplicación, de operadores de justicia que no saben, con todo respeto y ojalá no se ofendan, no saben derecho penal y han llevado a la cárcel agentes del orden, ha generado esa sensación de muchos policías que tienen miedo a actuar porque luego serán ellos los que tengan que responder a la justicia, mientras que los que han delinquido se saben muy bien protegidos o saben que existe ese miedo de quienes deberían tener toda la valentía para defendernos, ¿no? Pero en términos generales, y perdón que me extendí incluso con una normativa, pienso que a diferencia de otros proyectos de ley que yo me he permitido leer, no hay muchas faltas de ortografía, porque hay veces que ni siquiera cuidan la manera en cómo redactar. Y hay desde generalidades, definiciones, normas genéricas de cómo usar legítimamente la fuerza, normas específicas, también le regula qué hacer en el ámbito carcelario, algo interesante también cómo deben actuar los agentes del orden en reuniones, manifestaciones o protestas sociales pacíficas. O sea, pienso que es una normativa extensa. Muchas cosas no deberían colocarse porque se entienden, al menos se tenía la esperanza, estaban en vigencia, pero esto solo no va a paliar el grave problema de seguridad. Porque igual, teniendo la norma, si quienes la deben aplicar la van a inobservar o ni siquiera se van a motivar para saber qué es lo que se está aprobando y debatiendo el día de hoy en la Asamblea, seguiremos en el mismo problema con respuestas parches y no vamos al fondo. Y al fondo, por favor, y ya, el Estado ecuatoriano tiene que responder con medidas preventivas al delito. Y cuando se da el delito, actuar de forma pronta y de manera igual, porque hay delincuentes siempre privilegiados a los cuales jamás la normativa penal se les aplica. Consecuentemente, doctor Araujo,
la Asamblea debiera debatir y aprobar este proyecto de ley que vendría a llenar algo del vacío que tenemos. Usted bien decía que hay necesidad de una política de seguridad integral. Debiera debatir no solo esta ley, sino todas las leyes que se están tratando en la Asamblea. Para eso se les paga un sueldo a los asambleístas, para legislar y fiscalizar. Y sí, que se sienten, haya debates totalmente claros, transparentes, para quienes tienen la normativa. La norma en sí misma empieza a partir de la página 140. Al inicio le ponen una gran cantidad de reflexiones doctrinarias, dogmáticas, de la necesidad de regular el uso racional y progresivo de la fuerza. A lo que yo voy, tienen que debatirla y de manera seria. Ese es su trabajo. Pero al día de hoy, aún sin esta ley, sí tenemos herramientas normativas para que la Policía Nacional actúe en defensa de los ecuatorianos, más allá de los procesos que se les pueda iniciar, procesos que en ocasiones no tienen ni pies ni cabeza, lo que hace Fiscalía persiguiendo agentes del orden. Pero también me pregunto yo, ¿están dotados de armas? ¿Están dotados de la capacitación necesaria? Al parecer no. De ahí que aún aprobándose esta ley, si no hay presupuesto para tratar dignamente a la Policía Nacional, capacitarle y que haga bien su trabajo, tendremos una vez más la misma receta, el simbolismo. Ya aprobé la ley y creer que esa es la varita mágica que solucione el gravísimo problema de seguridad que estamos enfrentando. Doy la bienvenida al ex asambleísta, el economista César Ron, quien también ha dado sus aportes, que ha participado en estos temas. ¿Qué debe hacer la Asamblea Nacional? Como bien decía la doctora Paulina Araujo, no solo debatir esta y otras leyes, sino entregar una nueva herramienta legal que, si bien no va a solucionar el problema, viene a contribuir para enfrentar estos graves momentos que estamos viviendo por la violencia y la inseguridad. Economista César Ron, muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo a los panelistas, a la doctora Paulina Aguirre y al doctor Andrés Benavides. Sin duda, el Ecuador está en la expectativa de que después de más de un año, finalmente haya un marco jurídico que permita el accionar de policía y Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. Así es que lo primero que los ecuatorianos debemos mencionar es que al fin se va a tratar en segundo debate la ley de uso progresivo de la fuerza. Sin duda la ley ha sido mejorada sustancialmente del primer debate, del primer informe, a lo que se presenta el día de hoy. Sin embargo, ya la doctora Paulina Aguirre de manera muy clara manifiesta toda esta cantidad denunciativa. Paulina Araujo, perdón. Sí. Paulina Araujo, que lamentablemente pues no ayuda a tener leyes más pequeñas, más cortas, más precisas, más concisas, leyes muy extensas, leyes muy reglamentarias. En Chile, por ejemplo, la ley de uso de la fuerza apenas tiene 25 artículos. Así es que este es un tratado realmente el que se ha presentado en el Ecuador. Espero que los asambleístas, pues el día de hoy, discutan como tiene que ser a profundidad una normativa que deje claridad y no con articulados, con lenguaje realmente que llama muchísimo la atención y que nadie lo entiende. Lo otro que sí quiero destacar es que la ley toca algo que es fundamental en la reforma al Código Integral Penal. La reforma al Código Integral Penal se instituye el artículo 30, numeral 1, en el que definitivamente pues deja con claridad la defensa y protección que tendrían, en este caso los policías militares, la fuerza pública, para poder cumplir su deber. Y esto es fundamental, que en las acciones de servicio público, en las acciones que tienen que enfrentar la fuerza pública, policía y Fuerzas Armadas para la defensa de la integridad de las personas, para la defensa de la integridad, ¿no?, del propio policía, esas acciones que son de tipo profesional, en función de su deber, en la que
esa misión tiene que ser cumplida y muchas veces, pues lamentablemente tendrá que usarse la fuerza, el arma letal, la munición letal y puede haber daño o muerte. Tiene que ser debidamente protegido y cuidado en beneficio del servidor policial, del servidor militar. Dejando claro, Miguel, que de acuerdo a la Constitución de la República, a quien le corresponde la seguridad interna es a la Policía Nacional y la seguridad externa es a las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo intervienen las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas intervienen únicamente en estados de excepción de acuerdo a la Constitución. En esta nueva ley se habla de estados de emergencia. Entonces aquí hay un cambio también importante que se da a la ley para que se pueda actuar. Lo otro, sigue habiendo contradicción en algunos temas pues, jurídicos, técnicos, legales, con la norma constitucional, que es la norma suprema que se tiene que guardar y preservar. Y en esto tienen que tener muchísimo cuidado los asambleístas para que la ley no sea contradictoria a la norma suprema que es la Constitución, como son los plazos, por ejemplo, para que se dé la protección judicial a los policías, que tiene que ser desde el primer día y no después de 3 años como establece la transitoria séptima. Es una barbaridad. Se tiene que crear salas especializadas para que traten los delitos, en este caso se investiguen estos procedimientos policiales, militares, y se tiene que entrenar a los servidores judiciales para que sean especializados, para que se pueda aplicar bien la normativa, para que no haya, pues como decía la doctora Paulina, esta acción desde el primer momento que ya se los acusa y se los quiere meter a la cárcel, etcétera, 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 cuando están cumpliendo con su obligación. Hay algo que me preocupa, Miguel, y no quiero dejar de mencionarlo, porque lo hemos visto justamente el día de ayer en la televisión. Hoy se habla de que la policía tiene que aumentar en 30,000 hombres su fuerza policial. Yo no estoy de acuerdo en aumentar los hombres por aumentar los hombres. Si es que no hay capacitación, si no hay formación, si no hay equipamiento, si no hay medios. La policía actualmente tiene 58,000 hombres. Y yo no estoy de acuerdo con que se aceleren los procesos de formación. Es decir, escuché a alguien ayer decir que a los 6 meses ya salen graduados de policías. Cuando hoy, si no me equivoco, la formación de un servidor policial es de 3 y 4 años, donde reciben instrucción militar, donde reciben una serie de instrucciones y formación militar y académica que se requiere para combatir la delincuencia. Entonces, no creo que esto de querer aumentar y aumentar y aumentar nos va a garantizar la seguridad cuando lo primero que tiene que ser es el entrenamiento y la formación. He visto con preocupación estos días en las calles en Guayaquil a muchos policías que están distraídos, dedicados a chatear. Entonces, la primera norma de protocolo del procedimiento debería ser de que cuando está uno en servicio, policías y militares no pueden andar con el celular pues en la mano, porque están distraídos, ¿no es cierto? Están dedicados a otra cosa, ¿no? En vez de estar atentos, mirando qué es lo que sucede. Ayer hay un asalto, llegan los policías, entran corriendo supuestamente a ver qué es lo que pasaba en el local que llamaba y se producía el asalto. Sale el delincuente con arma en mano, corriendo, y los policías se asustan y salen corriendo porque no están preparados para la misión. Si uno tenía que ir al asalto, a combatir, tenía que ir con la pistola en la mano, pues porque uno no sabe qué es lo que va a pasar. Porque ese que salía con la pistola y el policía levanta las manos para que no le mate, me rindo, es porque no está preparado, porque no está pensando que al que le va a tener que enfrentar, no, es un tipo violento, que ese sí sale con la pistola en la mano y si le tiene que disparar, le dispara y le mata. Entonces, estas cosas nos tienen que llamar muchísimo a la meditación. Chile tiene un cuerpo policial de 48,000 policías. Pero esos carabineros en Chile están formados, son incorruptibles, porque parte de la formación tiene que ser la ética, la moral, la rectitud, los principios, ¿no? Esta es parte fundamental. Las pruebas psicológicas para ver quiénes entran y no entran a la policía a formar este cuerpo policial. Y lo otro, yo sí tengo que insistir de manera muy clara y categórica. Formación
entrenamiento, ¿no? Medios para que se pueda actuar de manera clara y contundente como necesita la sociedad del día de hoy. No nos sirve de nada tener unos uniformados en las calles si no saben cómo actuar, si no tienen las armas, si no están entrenados. Y esto creo que es el factor fundamental que se necesita hoy en el día del país. Formación, profesionalismo, entrenamiento y medios para actuar de la misma manera con que están los delincuentes, que están armados hasta los dientes, y resulta que nosotros no podemos andar ni siquiera con un arma en las manos. Y claro, lo que dice el ex asambleísta César Ron es parte de la vida cotidiana. Quiero dar la bienvenida al doctor André Benavides, constitucionalista. ¿Cómo ve usted este proyecto de ley? Bien señalaba la doctora Paulina Araujo, como lo ha dicho César Ron, respecto de la importancia de un proyecto de ley, pero también las observaciones frente a vacíos, frente a la necesidad de adoptar políticas integrales para enfrentar la violencia y la inseguridad. Muy buen día, doctor André Benavides. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted, para la doctora Araujo, para el economista Ron y, por supuesto, para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. Este proyecto de ley conceptualmente me parece interesante. Sin embargo, no podemos dejar de hacer algunas advertencias y observaciones. Por un lado, parece ser que el legislador con una ley va a solucionar los problemas de inseguridad y criminalidad que vive nuestro país. Si fuera así, mañana aprobemos la ley de la desnutrición infantil y ya no va a haber niños que vivan en condiciones infrahumanas. Y lastimosamente el legislador piensa que con las leyes va a solucionar este fenómeno que lastimosamente está ganando espacios en nuestras calles y plazas. Y si fuera así, claramente veríamos que la ley también tiene sus defectos y no va a corregir aquello. Ahora bien, ¿qué es necesaria una ley de uso progresivo de la fuerza? Por supuesto, pero el legislador ha malinterpretado inclusive lo que te dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional. Que te diga que la regulación del uso progresivo debe estar en ley no supone que tú tengas una ley autónoma del uso progresivo de la fuerza, porque esto no es una novedad, no es algo que recién se está inventando. Esto ya existía desde hace más de 50 años en nuestro país. Son las causas de exclusión antijuricidad. Ya lo señalaba bien la doctora Araujo. Esto ya está previsto inclusive en el Código Orgánico Integral Penal. Ya sea un ciudadano, ya sea un funcionario público, un policía, un militar, si hace uso de la fuerza para proteger bienes jurídicos, para proteger la vida de terceros o la vida propia, no va a tener responsabilidad penal desde ningún tipo, desde ningún punto de vista. Pero lastimosamente, muchos operadores jurídicos, en lugar de aplicar lo ya existente, se tapan los ojos y obviamente que generan estas situaciones de persecución hacia policías y militares y obviamente generan escenarios de impunidad. Y ese es el temor que tienen nuestros policías, porque saben que si disparan, no solo es que van a ser procesados penalmente, sino que también se suspende su carrera policial y obviamente eso genera que más adelante sean dados la baja. Esa es la preocupación que tienen, porque saben que después de eso van a tener procesos de orden jurisdiccional y administrativo. Ahora bien, considero que esta ley, sí, en efecto, tiene cuestiones interesantes, pero ya el uso progresivo de la fuerza está regulado en el COIP, en el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público ya está regulado. Ya está establecido inclusive los niveles del uso progresivo de la fuerza. Ya está establecido qué mecanismos puedo emplear, si son mecanismos letales, no letales, etcétera. La ley me parece que aquí pensando que el legislador tratando de cerrar filas, la ha hecho bastante reglamentaria. Te regula desde el uso progresivo de la fuerza de los perros hasta el uso progresivo de militares en centros de privación de libertad. Entonces yo creo que la ley tiene que ser bastante general y abstracta y no redactarse al punto de estar en este tipo de detalles. Por otro lado, estimado Miguel, a mí sí me preocupan varias cuestiones. La primera es que parece que con piola
se le quiere endosar el problema de seguridad ciudadana a las Fuerzas Armadas, cuando sus atribuciones, su misión constitucional no están para cuidar el orden público. Y lo puede hacer, sí, de manera complementaria, siempre y cuando medie una declaratoria de estado de excepción y esté bajo las órdenes de la Policía Nacional, porque ellos saben cómo se maneja este tema. Por otro lado, en la ley se establece dos regímenes. Dice, bueno, hagamos este tipo de actuaciones en estado de excepción y este tipo de actuaciones en estado de emergencia. ¿Qué es el estado de emergencia? Porque bajo la declaratoria de estado de emergencia se podría prestar para excesos y arbitrariedades. Si bien es cierto, la ley trata de delimitar qué sería la emergencia, pero yo también ya estoy pensando a futuro. Si mañana tenemos un gobierno perseguidor, tranquilamente declaras emergencia y te vas tomando la Asamblea Nacional porque le van a cerrar, porque la van a destituir a la señora Yori. Entonces dice, ahí hay un problema de seguridad, vamos a la Asamblea Nacional. Entonces, obviamente que eso se puede prestar para este tipo de cuestiones. Al menos en el estado de excepción, tú tienes un contrapeso, que es la Corte Constitucional. En el estado de emergencia, ¿quién es el contrapeso? ¿Quién te va a dejar sin efecto esa declaratoria? Por otro lado, estimado Miguel, también voy a reconocer las cosas positivas que tiene la ley. Y yo creo que una de las demandas principales de nuestros policías, las demandas principales de los agentes penitenciarios, de nuestros militares, es que existe el respaldo estatal, porque muchas veces ellos en cumplimiento de sus funciones prácticamente quedan abandonados. Tienen que sacar de su bolsillo el patrocinio de los abogados para ejercer una defensa penal técnica que les garantice que ellos no van a ser sancionados, que se va a garantizar su carrera en el servicio policial o militar. Es importante lo que dice la ley. Sin embargo, a mí me parece insuficiente por una simple razón, estimado Miguel, porque en las transitorias se dice que en el plazo de 3 años, 4 años, recién ahí se va a contar con el profesional de la institución que va a poder hacer cargo de estos procesos. Y mientras ocurre eso, ¿qué va a pasar con el policía? Va a tener que contratar de su bolsillo, va a tener que esperar a ver si es que la Defensoría Pública se digna en darle un defensor público que en realidad le ayude a patrocinar su caso. Entonces yo creo que hay que también ver estos temas, estimado Miguel, y por otro lado parece que el legislador, cuando hace referencia a crear llamémoslo así, una ala especializada de uso progresivo de la fuerza o de armas letales en los centros de privación de libertad. Yo no sé con qué recursos lo va a hacer, ni tampoco en dónde, porque recordemos que en el gobierno de Lenín Moreno se cerró la escuela de formación penitenciaria. Por eso es lo que tenemos la deficiencia de agentes penitenciarios. Lastimosamente, aquí hay un agente penitenciario por cada 40 personas privadas de libertad, cuando la norma de Naciones Unidas te dice que debe ser 1 por cada 10. Y eso no se cumple. Entonces yo no sé de dónde el gobierno va a capacitar a estas personas en uso de armamento, en el uso progresivo de la fuerza, con las diferentes herramientas que están previstas en la ley, pero también necesitas recursos. Y ojo con esto, para aplicar esta ley, no solo bastan las buenas intenciones y que nuestros asambleístas se rasguen las vestiduras, salgan en la foto cogido el proyecto de ley y digan que con esto se va a solucionar los problemas del país, porque también necesitas del músculo económico del Ministerio de Economía y Finanzas para poder aplicar esta ley. Puede resultar una ley bien bonita, pero ya sabemos lo que está pasando, por ejemplo, con la ley de prevención de violencia de género en contra de las mujeres. Una ley que me parece bastante interesante, pero que en la práctica no se asignan recursos y ni siquiera se han implementado todos los mecanismos de protección a favor de nuestras niñas, mujeres que son víctimas de este flagelo social. Entonces yo no quisiera que esto sea un saludo a la bandera, que solo por decir, ya cumplí, saqué la ley, pero a la final del día termina siendo una ley más del montón que no soluciona los problemas que tiene el país. Coincido totalmente con la doctora Araujo. Aquí no hay problema de norma, hay problema de
aplicación e interpretación. Ya existen los mecanismos, pero lastimosamente aquí vemos que tiene que ser tan reglamentario, tan al detalle, para ver si es que así se cumple y se garantiza todas esas expectativas, necesidades y exigencias que tenemos los ciudadanos. Más aún, cuando ahora, la verdad, la inseguridad de nuestro país está campante en todos los estamentos. Volvamos con la doctora Paulina Araujo. Lo dijo al final de su intervención respecto de los resquemores en la aplicación de la ley. Y por un lado, operadores de justicia que tuercen la aplicación de la ley, pero tenemos ejemplos en la historia reciente, cómo se ha manoseado, se ha abuseado de recursos constitucionales, el habeas corpus, las medidas cautelares, la acción de protección. ¿Qué garantiza esto? Por un lado, que no apliquen bien, lo decía también André Benavides, no apliquen bien la ley, y por otro, esto es parte, doctor Araujo, usted que enseña la cátedra, de los abogados que se prestan para torcer la ley y que los jueces les atiendan. Sí, es que el problema de todo lo que es inseguridad, falta de control en la prevención del delito, ahí el Estado nos sigue debiendo, es justamente esto. Mire que yo hago una reflexión. Para ser un juez o fiscal, primero uno tiene que ser abogado, lo mínimo. Y luego, por responsabilidad ya personal, tener un conocimiento del derecho penal, porque es el ámbito en el cual va a tomar decisiones. Si hay alguien que asume un cargo para el cual no está preparado, ahí vienen los problemas, partiendo de que no hay una formación adecuada. Pero si ya accedes a ser juez o fiscal, se entiende que mínimamente tienes claro lo que es una legítima defensa de terceros. Y al día de hoy, como el Código Orgánico Integral Penal fue reformado en su artículo 30.1 para proteger a agentes policiales y guardias de seguridad penitenciaria cuando entren a defender, a repeler agresiones, si los operadores de justicia ni siquiera se han motivado a leer que ya tienen norma que faculta que la fuerza del orden defienda a los demás, irracionalmente repela agresiones, ahí viene el problema. Porque mire, yo he escuchado muchos fiscales que dicen, de cajón tengo que iniciar el proceso, de cajón es que tengo que formular cargos porque lo contrario me llaman la atención. O sea, si usted se da cuenta, no parten de lo lógico. Yo activo el poder de sanción del Estado cuando tengo indicios de que hay delito, pues. Conducta típica, antijurídica y culpable. Si ya están protegidos por una causa de justificación, la conducta deja de ser antijurídica. ¿Por qué desgastan la administración de justicia y le dan el mensaje a la delincuencia de que, mira, al policía le tengo que procesar, yo no sé bajo qué criterio e interpretación lo hacen, y los delincuentes lo saben muy bien qué leyes hay, pero en la aplicación habrá falencias de conocimiento, habrá falencias por miedo a perder el cargo de juez y fiscal, que luego me llaman la atención o me ponen una queja, y la delincuencia sabe que prácticamente le blindan, porque hasta que se pongan de acuerdo si un policía actuó bien o mal, en el camino le someten a uno de los procesos más dolorosos, que es el proceso penal, y todas sus consecuencias, mientras que la delincuencia se siente totalmente a sus anchas. Mire usted que también hay, y viene muy oportuno con algo que aprobó ayer el Consejo del Municipio de Quito. Se piensa que porque yo prohíbo algo en la ley, los delincuentes van a decir, ok, si usted me prohíbe tener armas de fuego o armas blancas, me fregué, ya no delinco. Cuando no es así, a veces es desconocer cómo opera la mente criminal. La mente criminal ve vacíos normativos, si es que los hay, pero operadores de justicia que a veces no saben cómo enfrentar. Y yo voy a centrarme nuevamente en el artículo 54 de este proyecto de ley, el que le titulan presunción de inocencia y debido proceso.
Si yo sigo leyendo este artículo, aquí se acepta que tenemos un sistema judicial con gente no preparada, porque la ley orgánica tiene que ordenar que el Estado deberá capacitar al sistema judicial para que apliquen, ni siquiera para que apliquen bien la ley, sino que de plano apliquen medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Una vez más, esta ley recalca la pésima interpretación que al día de hoy existe. Les está diciendo, ve, no le mandes preso al policía, ponle prohibición de salida del país o que se presente voluntariamente mientras desgastas el proceso penal en contra de un agente del orden. Una vez más aquí, ya en esta ley, dejan en claro la gran falencia de aplicación, que habrán casos de excesos, y eso también hay que decirlo, de agentes del orden que van más allá de la cobertura normativa y que sí delinquen. El Estado ecuatoriano ha sido sancionado en cortes internacionales por torturas, por esas ejecuciones extrajudiciales donde, para que me entiendan, se les va la mano. Esos casos también hay. Pero yo me estoy refiriendo a la regla general, en el cual hay un operativo policial y entendemos la fuerza del orden es la que va a salir en defensa de las víctimas. Esta ley, insisto, vuelve a recalcar y como haciendo un favor, que los fiscales no dicten prisión preventiva, que no se les quite el trabajo a los policías mientras les procesan penalmente. No deberían procesarles penalmente y los operadores deberían tener el criterio para saber, en este operativo existe un uso racional y progresivo de la fuerza. El policía, el agente penitenciario, no es el delincuente, no es contra quien tengamos que ir con toda la fuerza del proceso penal a investigar qué ocurrió. Porque el mensaje es terrible, ya que la delincuencia dice, mientras están entretenidos, si usted quiere, o están desgastando funcionarios, recursos, tiempo, audiencias en la policía, hay esa cobertura. Yo sí rescato y me parece bien que en 60 días de aprobarse esto, la Fiscalía deba tener fiscales dedicados solo a tratar casos en los que podría haber dudas si se hizo un buen o mal uso de la fuerza, ¿no? Para repeler agresiones. Ahora, y no quiero dejar de señalar porque me llamó la atención, en las varias reformas también que se propone a otras normas, entre ellos el Código Orgánico Integral Penal, en el delito de ingreso de objetos prohibidos a las cárceles, ya teníamos celulares. Meter celulares ahora suben la pena. Veremos si por subir la pena, esa amenaza que creen que por sí sola hace la norma, dejarán de tener celulares. Y algo que colocan, que es prohibido el ingreso de drogas, ¿no? De sustancias estupefacientes, pero aquí indican que dentro de los gramajes, es decir, aplicando la tabla, donde no hay un reproche penal, si yo tengo un consumo personal dentro del margen que me permiten, ahora en el cambio le dicen, no, está prohibido meter drogas, pero si es en las cantidades de consumo personal, no pasa nada. Ya me dirá usted el fomento que dará eso, que el ingreso ya no de una persona, sino de 10 dentro de la escala permitida, y prácticamente dar vía libre que sustancias estupefacientes estén ingresando a sitios en donde en teoría rigen normas de mayores restricciones para las personas. Pero eso también lo coloca. Ya le digo, suben penas en el delito de evasión también y dan carta abierta en algo que a mí no sé, o sea, me preocuparía, que se puede hacer uso de la fuerza ya en el ámbito carcelario. Yo entiendo cuando tienen que repeler agresiones, más aún en estos motines, pero también indican que basta que haya un intento de fuga, ya pueden hacer uso de fuerza letal. Ok, yo entiendo fuerza letal cuando repelo agresiones que está en riesgo la vida e integridad de todos los que están en el entorno de un motín. En el caso de Fuerzas Armadas,
lo han puesto en negrilla en el proyecto, que todo será dentro de un estado de excepción y el único que tomará decisiones de cómo se usa la fuerza es el presidente de la República. Yo no sé si el presidente va a estar presente cuando las Fuerzas Armadas estén dentro de un centro de rehabilitación social dando las directrices de cómo operar. Porque esta ley, como contexto general, creo que piensan que hay reglas que se sigue como un manual. Es decir, siempre estamos ante un mismo evento, cuando no es así. La reacción de repeler lo que está ocurriendo es algo fáctico de ese momento. Yo no lo puedo prever en una ley. Paso 1, paso 2, primero negocie, luego verbalice, luego si no le hacen caso, usted va poco a poco subiendo una escalera. Pero ¿qué pasa si hay un evento violento de una? Esta ley, espero que no la malinterpreten, de ser aprobada y se piense que necesariamente hay que seguir ciertos pasos. Cuando si un agente del orden o guardia penitenciaria está negociando, puede ser que ya lo maten a él y a centenar de presos más en el centro de rehabilitación social, ¿no? O sea, esto es muy fáctico, pero requiere un buen entrenamiento de quienes van a actuar. Y esta ley es la que le dice, o sea, es obligación capacitarlos. Tener que esperar esta ley para capacitarlos, ¿por qué el Estado no los capacita el día de hoy? Se entendía que tenían ya esa capacitación. Al parecer no. Y termino solo con una idea que también me preocupa un poquitín. En las definiciones de esta ley habla de lo que es amenaza o peligro latente. Empieza bien. Dice que son hechos o situaciones producidos por una o varias personas que ponen en riesgo la integridad personal o vida de varias personas. Perfecto. De bienes jurídicos también. Perfecto. Pero luego pone del país, sus recursos, su patrimonio o su heredad histórica. Vea, a mí esto está en el artículo 5 literal D. Es decir, pueden utilizar fuerza, pueden llegar hasta matar cuando se quiere proteger la heredad histórica. ¿Qué entiendo por heredad histórica? Si también pueden hacerlo cuando buscan proteger el patrimonio del Estado, repeler un peculado, repeler todos los delitos en contra de la eficiencia de la administración pública. Yo sí creo que deberían, si es que hay un serio debate, delimitar mejor, ¿no? Porque a veces cuando se deja leyes muy amplias, es generar el efecto adverso. En vez de regular y normar de forma legítima, justa, terminan abriendo las puertas del infierno y luego terminar en excesos que sigan desnaturalizando un rol de una institución tan necesaria de la cual esperamos nos proteja a todos. Desprotección que la sentimos ahora, sea en la ciudad que sea en el Ecuador, la gente ya tiene miedo a salir. En varias provincias y con declaratoria de estado de excepción, la gente ha tenido que cerrar sus negocios. La gente tiene pánico. Y a la par, videos circulan de policías que no saben cómo actuar y que prácticamente se rinden a la delincuencia y decir, ok, perdón, siga usted. Y eso duele, ¿no? Eso genera una distorsión que esta ley no va a solucionar por sí sola. El problema es mucho más integral y requiere una interconexión de funciones, de todas las funciones del Estado. Y también los abogados cuando litigamos en los órganos de justicia, cuando vamos a la correcta aplicación de las normas, no distorsionarlo, no utilizar herramientas para entorpecer, porque los delincuentes también buscarán favorecerse de aquello, ¿no? Quisiera retomar lo que dice la doctora Paulina Araujo y trasladarle al economista César Ron precisamente, más allá de este proyecto de ley que tiene su importancia, con los ajustes que han sido señalados e ilustrados, ¿cómo procesar? Decía la doctora Paulina Araujo, necesitan los policías capacitación permanente y ahora se ha recortado de 2 años a 6 meses. Mientras sucede eso, economista Ron, quizás hasta que se formen a los 30,000 policías, no sería viable una posibilidad que planteo, que se llame al servicio activo a los reservas.
Aquí en el país hay reservas, quienes han pasado y han salido de las instituciones de la fuerza pública y que pasan al estado de pasivo. Momentáneamente, frente a este drama que estamos viviendo, no se pudiera llamar al servicio activo a reservas para que colaboren en seguridad. Cito como mención, nada más. Uh-huh. Gracias, Miguel. Yo quiero empezar complementando un poco lo que ha dicho Paulina de manera muy clara y categórica. Y voy a empezar por la redacción. El artículo 4D habla de principios de interespecie y bienestar animal, los animales con un aterrizaje concreto. Bueno, esto no lo entiende nadie. Estas cosas son las que no pueden estar en una ley que tiene que ser perfectamente clara. Lo otro, guías penitenciarios. Ni siquiera hay escuela de guías penitenciarios del día de hoy, recordando a la ciudadanía que anteriormente lo que teníamos en las cárceles eran los propios policías que cumplían con la función de vigilancia como parte de su entrenamiento y formación policial. Así es que el problema tiene que ser perfectamente claro y definido. Si van a ser los guías penitenciarios, tienen que ser bien entrenados y formados para poder actuar. Tercero, Miguel, entrando en esta materia de emergencia que estamos, o de excepcionalidad, sin duda hay reservas de Fuerzas Armadas y Policía que en un estado de emergencia podían ser entrenados rápidamente en 30 días, actualizados, no reentrenados, actualizados, con una misión específica de ayudar y coadyuvar para que esto salga adelante. Porque están entrenados, se formaron en aquello y por lo tanto saben cómo actuar. Porque el reentrenamiento y la recapacitación se tiene que también dar a los que están en actividad, a los activos, a los de servicio activo. Van a tener que regresar a las filas a recibir entrenamiento táctico, militar, policial, de operación, de uso de las armas, porque están desactualizados. No los veo que están con la cabeza, en la cabeza, mejor dicho, metidos a cómo tienen que actuar. No saben cómo actuar, porque las circunstancias se vienen y hay que reaccionar rápidamente, como decía perfectamente la doctora Paulina Araujo. Porque aquí tengo, y claro, no se va a ver porque yo estoy en Guayaquil, aquí está la tabla del uso progresivo de la fuerza, tabla que es reconocida por los derechos humanos. Pero claro, aquí no se puede confundir de ninguna manera los 5 niveles de uso progresivo de la fuerza. Claro, el primer nivel es el riesgo latente, ¿no es cierto?, donde está la presencia del agresor y está también la presencia de los servidores públicos encargados del orden. Y entonces lo primero es un contacto visual. Lo segundo es una acción persuasiva, ¿no es cierto?, verbal, deténgase o no haga esto, o pórtese bien, o cálmese, ¿no es cierto? Y luego pues sigue aumentando, ¿no? Ya viene la presión física, ya viene una resistencia agresiva donde nos obliga a utilizar armas químicas para detener a esta turba. Y finalmente el nivel 5, que es el más fuerte, que se refiere a resistencia agresiva agravada, y esto pues implica el uso letal de armas. Pero no es pues que esto es nivel por nivel, porque uno no sabe las circunstancias en las que tiene que actuar, y cuando toca actuar hay que actuar, pero para actuar tiene que estar usted preparado. Es decir, usted no se puede ir, o el Estado no puede ir a una situación de convulsión como ocurrió en el año 19, desarmado, pues, ¿no es cierto?, con un toletito, mientras otros vienen con toda la fuerza, ¿no? El Estado tiene que estar preparado para defender y usar lo que tenga que usar en el momento que tenga que usar. Y aquí, Miguel, yo quiero ir a algo que es fundamental, una diferencia muy clara entre operativos y misiones. La Policía Nacional tiene operativos todos los días para el control del orden público. El servidor policial sale todos los días de su casa a un operativo, así sea de tránsito, ¿no es cierto? Hoy operativos contra la delincuencia, patrullaje, acción, cuidado de la ciudadanía, protección de la ciudad, operativos todos los días.
Las Fuerzas Armadas salen a misiones específicas. Y cuando usted sale del cuartel a una misión específica, vamos a repeler a los narcoterroristas en la frontera, el militar sale con una misión armado, equipado, con arma letal, porque tiene una misión de proteger el territorio nacional, de defender al territorio nacional y enfrentarse con arma letal, con munición letal a los agresores del territorio nacional, a los terroristas, a los narcotraficantes. Entonces aquí hay una gran diferencia. Cuando se declara un estado de excepción, un estado de emergencia, y Fuerzas Armadas van a salir a misiones específicas para controlar el orden público, en este caso, si se declara como amenaza del Estado al narcotráfico, entonces las Fuerzas Armadas tienen que salir como ellos están entrenados a actuar. No pueden salir con las manos en los bolsillos, con un toletito a pedir permiso y a pedir perdón. Hay una gran diferencia, Miguel, y por eso es importante dejarlo bien claro, perfectamente claro, porque este es el accionar que se tiene que dar en el país. Lo que está ocurriendo en el Ecuador no puede seguir ocurriendo. Vemos con tristeza, yo con rabia, lo tengo que decir, Miguel, con rabia, las armas que incautan a los delincuentes, fusiles de pistolas de última generación, que no los tiene ni la policía ni las Fuerzas Armadas. Y entonces resulta que nuestros policías no pueden portar el arma. Resulta que nuestros militares no pueden disparar cuando los bandidos salen a las calles y disparan a diestra y siniestra y matan al que les da la gana. Así que yo sí estoy totalmente de acuerdo que un estado de emergencia, mientras se capacita adecuadamente, las reservas entren a reactualizarse y puedan salir a actuar de manera inmediata. Insisto, Miguel, en lo que dije al principio de esta entrevista. El crecimiento de la organización militar y policial tiene que darse dentro del barco de la normalidad en los tiempos que estamos dentro de la programación estratégica del Estado. Apurar por llegar a una meta de tener 30,000 hombres más, que es más del 50% de lo que actualmente tiene la policía, sin entrenamiento y sin medios, creo que puede ser peligroso para el propio país y para la propia policía. A los actuales policías hay que reentrenarlos, hay que recapacitarlos, hay que volverlos a meter al cuartel para darles toda la normativa y actualización necesaria en su lucha contra la delincuencia, y hay que equiparlos de los medios suficientes para que puedan actuar con firmeza, con valentía y con decisión. Y ahora sí, como lo dice claramente Paulina, ahora sí, con protección de la justicia para que puedan actuar sin miedo. Porque ¿saben ustedes cuál es la mejor arma que tienen hoy los delincuentes? El miedo de la sociedad, el terror de la sociedad que no quiere salir y nos tiene aterrorizados, que ya nadie después de las 7 de la noche en Guayaquil quiere salir a la calle, ¿no? Y también veo que hay miedo en las Fuerzas Armadas y en la policía de actuar porque están desprotegidos en la indefensión. Así que esto tiene que quedar perfectamente claro. Y quiero concluir, Miguel, con un artículo que me pareció muy interesante, que es algo que hemos venido la sociedad, que es la disposición reformatoria 31ª, que sustituye al artículo 45 por el siguiente, que dice artículo 19. Ninguna persona natural o jurídica podrá, sin la autorización respectiva, tener o portar cualquier tipo de arma de fuego. Esto abriría la posibilidad nuevamente que en el Ecuador, debidamente regulado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se vuelva a tener el porte de armas que lamentablemente fue en el año 2011 prohibido por el gobierno de entonces. Bien, quiero pasar con el doctor André Benavides. ¿Cómo, más allá de este proyecto, usted cree que debe aprobarse en esas condiciones con reformas y que también lo han dicho la doctora Paulina Araujo y lo ha dicho César Ron, una justicia que aplique debidamente el derecho, la ley, los códigos de manera rígida y no se preste para jugarretas que a veces presentan determinados abogados?
Perfecto, Miguel. Sobre esto, dos comentarios. Vamos, el primero al ámbito de lo político. Hoy es el segundo debate de este proyecto de ley y espero que la calentura no esté en las sábanas. Con el pretexto de lavarse la cara a la Asamblea Nacional, apruebe esta normativa en los términos que se ha planteado. Al menos yo esperaría que se dé un debate responsable y serio en la Asamblea Nacional y que se hagan las correcciones que se deban realizar. Porque claramente hay ciertos vacíos, ambigüedades, contradicciones que podrían generar la inaplicabilidad de esta ley o pueda prestarse para alguna cuestión irregular. Entonces yo esperaría que los asambleístas no estén a las 12 de la noche diciendo, si estamos con el país y aprobamos la ley de uso progresivo de la fuerza. Yo esperaría al menos eso, que sea responsable. Porque si se va a aprobar en los términos que está, me parece que puede recibir por ahí un veto parcial del Ejecutivo y esperemos que tampoco el Ejecutivo se lave las manos y por ahí vaya a decir un veto total o vaya a trasladarle esa responsabilidad a la Corte Constitucional, por ahí si quiere incidentar el procedimiento de esta ley. Entonces yo esperaría que los asambleístas lean las leyes, porque muchas veces lo que pasa es que como ven primero el titular de prensa y donde van a tener cámara y micrófono, aprueban lo que les pongan en la mesa. Entonces, claramente eso ya pasa comúnmente en nuestra Asamblea Nacional y los asambleístas no leen los proyectos de ley. Entonces, yo esperaría que se lo haga de manera técnica. Por otro lado, yo me ratifico, esta ley no soluciona los problemas de inseguridad. Es apenas una parte de toda esa política que debería adoptar el Estado. Y yo ya he manifestado en algunos medios y en algunos espacios que lo que requiere el país no es más leyes, lo que requiere el país es política pública y en este caso lo que requiere el país es política criminal, una política criminal que esté realizada en tres ejes. El eje de prevención, en efecto, para ir a combatir de raíz dónde está el problema de la delincuencia, dónde está el tema de falta de atención del Estado en materia de educación, de salud, de vivienda, etcétera, porque si tú no atiendes esto primero, no te sorprenda que mañana niños estén delinquiendo en las calles. Y ya se han circulado varios videos en los cuales esa desatención, esa ausencia del Estado está ocasionando eso. Por otro lado, esa política criminal también tiene que ir articulada con la política de administración de justicia, porque si no tienes el número suficiente de jueces, no tienes el número suficiente de fiscales, y aquí hago un paréntesis, en nuestro país faltan alrededor de 300 nuevos fiscales. Si es que no tienes los recursos necesarios que le des a la administración de justicia, si hay jueces pillos, y hay jueces que no son capacitados porque no siquiera se actualizan en las sentencias que ahora tiene la Corte Constitucional, no te sorprenda que la justicia sea utilizada como una puerta giratoria por la que entran y salen. Claro, y abogados, ciertos abogados, por cierto, hay respetables abogados como los tenemos ustedes, que denigran a la clase. Por supuesto, y hay que también decir eso, aquí también hay que meternos en la colada. También hay abogados buenos, hay abogados malos, hay jueces que son probos, son excelentes, que conocen el derecho. Yo que estoy en el libre ejercicio, afortunadamente sí me he topado con jueces que son personas que manejan de manera adecuada la Constitución y la ley y no se corrompen ante el poder, ni no se corrompen ante la criminalidad y menos aún con actos de corrupción. Y el tercer eje que debería tener esta política criminal, estimado Miguel, es que debemos enfocarnos en el tema de rehabilitación. Lastimosamente nuestras cárceles son bodegas humanas y son centros de perfeccionamiento del delito. Entonces, no te sorprenda que mañana la persona que ya sale del centro de rehabilitación social termine reincidiendo en el cometimiento del delito por el cual ya fue sancionado. Entonces vemos que aquí es un problema estatal, no solo del gobierno, sino estatal, en el cual deben juntar esfuerzos todas las instancias del gobierno. Y aquí sí quiero hacer un llamado de atención también, estimado Miguel, que ya deben asumir su responsabilidad los gobiernos autónomos descentralizados. En algo parece que el municipio de Quito está tratando de ponerse la camiseta de combatir la inseguridad, pero esto es a través de política articulada, no solo
con ordenanzas que eventualmente sí, llamativos, se va a concentrar la atención de la opinión pública y con eso voy a decir que algo estoy haciendo. No, esto es con política. Y si es que no se juntan todos los esfuerzos de los actores que tienen que ver con la materia, obviamente que no vas a tener los resultados. Y quiero terminar con una cuestión fundamental, estimado Miguel. La Asamblea Nacional también tiene que revisar el COIP. Ya se habían reformado, el año pasado tuvimos como 4 o 6 reformas al COIP. Parece prácticamente que la Asamblea es una panadería legislativa donde salen leyes al orden del día, y eso es lo que te genera esa inseguridad jurídica. Y por otro lado, ya en el ámbito de articulación de la política, yo considero que debe volver, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, darle el enfoque de derechos humanos a la rehabilitación social. Y por otro lado, creo que es necesario un ministerio coordinador de seguridad, porque si no, cada instancia, la policía, las Fuerzas Armadas, aduaneros, etcétera, etcétera, hacen esfuerzos, pero según lo que ellos creen conveniente, y por eso se presentan estas distorsiones. La política pública tiene que ser articulada y coordinada, si no, estamos viendo lo que actualmente está pasando en nuestro país, que funcionarios se mandan solos, a la final del día no ayudan el problema, y lo que generan es que esto se agrave y no tengamos las soluciones que buscamos como ciudadanos. Ojalá de estos mensajes muy claros que nos han ilustrado entiendan estos asambleístas la responsabilidad que tienen con el Ecuador, con sus mandantes, con quienes le eligieron, que dejen de engañarle al país con protagonismos políticos, ambiciones políticas que no le hacen bien al Ecuador. Muchas gracias por este aporte al debate sobre la ley de uso legítimo de la fuerza, a la doctora Paulina Araujo, al doctor André Benavides y al economista César Ron. Muy amables. Muchas gracias. Un buen día con todos. Muchas gracias. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria, 8:18 minutos, y ya volvemos con un debate que queremos ilustrar sobre el acuerdo comercial con México, con el señor ministro de la Producción y el empresario y analista económico, ingeniero Osvaldo Landázuri, aquí en los estudios de la revista de Opinión Democracia. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.